cada uno de ellos? Hoy lo sabremos, por lo tanto le invito a acompañar todo nuestro foro con tres distinguidos invitados que van a ilustrarnos con sus opiniones y con su particular enfoque sobre estos asuntos. Saludo en nuestro estudio en Tegucigalpa al abogado Kenneth Rolando Madrid y al general retirado don Luis Maldonado Galeas. Abogado Madrid, es un gusto saludarlo y recibirlo esta mañana con nosotros. El gusto es mío, don Darío. Muy buenos días a usted y a toda su enorme audiencia. Y por supuesto, le deseamos que tenga esa plácida estadía allá en Nueva York y sobre todo ese clima fresco que está imperando por ahí. Y muy contento de estar aquí siempre en su tan gustado foro. Y ahora que tenemos mucho más tiempo para poder dialogar. A petición suya, por supuesto, usted tuvo la queja permanente y supo canalizar sus peticiones a quien correspondía. Y mire cómo son las cosas. De acuerdo, muy de acuerdo. Y creo que acá donde plácidamente se discuten estos temas de la realidad nacional y se aporta mucho al pueblo hondureño, creo que es menester que tuviese esa hora y media. Así que muy agradecido con todos los propietarios de este canal televisivo y por supuesto con usted porque ilustran a este país. Muchas gracias, abogado. General Maldonado, es un placer recibirle en TV Azteca. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Un saludo al pueblo hondureño. Y desde luego se aprecian como temas expectantes para la ciudadanía hondureña respecto a asuntos de interés nacional. También saludo y agradezco mucho la conexión del general José Isaías Barahona, que atiende nuestra invitación para comparecer también esta mañana desde algún lugar del planeta. Gracias, general Isaías Barahona. Al licenciado Vanegas, buenos días al general Maldonado y al abogado Kenneth Madrid. Bueno, indudablemente el momento es importante, hay acciones de sectores políticos, hay acciones de la población que merecen un análisis y merecen una respuesta, una interpretación correcta, ojalá que nos permita estar seguros que el país y su democracia no están en riesgo. Así que gracias por la oportunidad, vamos a compartir en este momento con su auditorio y con los distinguidos panelistas. Muchas gracias. Abogado Madrid, ¿en qué consiste la intención de reforma del 272 constitucional? Bueno, Darío, mire, uno cuando escucha estos sonidos en el Congreso Nacional, pues uno se pregunta si estaremos hablando de algo totalmente con buenas intenciones o realmente estaremos hablando de algo que no tiene ningún sentido. Todos sabemos que el artículo 272 de la Constitución de la República nos habla claramente de esa función fundamental que tienen las Fuerzas Armadas, de velar por la soberanía, de velar por que en Honduras se respete sobre todo la soberanía. Pero mire qué interesante que cuando ese artículo en una de sus partes establece claramente de que también deben velar las Fuerzas Armadas por la alternabilidad del ejercicio de la presidencia en el país. Cuando habla de eso se establece que las Fuerzas Armadas también debe de velar por el establecimiento de los temas democráticos en el país, por fortalecer la democracia. Y es que el legislador originario estableció esos temas debido a que era necesario fortalecer la democracia en aquellos momentos, los años 80, cuando los constituyentes trabajaron fuertemente esto, dejaron taxativamente eso. ¿Por qué? Porque el papel de las Fuerzas Armadas, si usted recuerda, en las décadas anteriores, pues obviamente ellos estuvieron en el poder, ellos llegaban al poder también por medio de la fuerza, y era darles más un papel democrático, velar porque se instale la democracia en el país y que lógicamente ahora con estos anteproyectos presentados de querer quitarle esa función democrática, de velar por esa alternabilidad que debe existir
en el ejercicio de la presidencia suena algo disonante que no calza muy bien para todos los sectores y sobre todo los que siempre hemos abogado por una democracia participativa de todos los sectores. ¿De qué habla en su globalidad la norma del 272, abogado? Bien, en efecto, la norma del 272 de la Constitución de la República, tal como usted lo establece, se refiere a la función fundamental de las Fuerzas Armadas. Y todos sabemos que algo fundamental es que es una institución permanente, don Darío. Dice que las Fuerzas Armadas es una institución permanente, es una institución también esencialmente profesional, dice que es apolítica, que no puede bajo ninguna circunstancia obedecer a factores de índole político partidarios y además de ello, algo fundamental, dice que es obediente y no deliberante. Eso significa que no puede estar sujeto a poder venir y bajo ninguna circunstancia obedecer a ningún tipo de grupos de poder, grupos fácticos, grupos políticos, etc. Y dice además la norma de que deben velar por garantizar que en el país exista esa alternancia. Eso lo dice en su segundo párrafo. Pero es precisamente lo que nos ha llamado la atención, que ese segundo párrafo ahora en una solicitud de reforma para poder quitarle ese segundo párrafo donde dice que las Fuerzas Armadas, y estaba escuchando la motivación, don Darío, y acá también sus invitados lo han escuchado, dice que como las Fuerzas Armadas nunca han colaborado en venir y garantizar que esa alternancia en el ejercicio del poder se haya desarrollado, entonces mejor quitarles el segundo párrafo y quitarle esa potestad constitucional porque no tiene ningún sentido. Y así le quitamos ese peso, dice, que tienen en la espalda las Fuerzas Armadas. Casualmente escuchar ese tipo de detalles, y se lo digo con mucho respeto, se lo digo al diputado Barrio, escuchar ese tema de un profesional a quien yo respeto mucho porque es un constitucionalista en la academia de la universidad y tenemos mucho tiempo de hacerlo y con mucho respeto se lo digo, es un poco preocupante porque solo por bajo el pretexto de que alguien no realice una función o alguien piense que no la ha realizado, yo no puedo descargarle a alguien de la obligatoriedad de tener que hacerlo constantemente y llevar esa labor y ese papel que emana de la Constitución de la República. La verdad es que asombra este tipo de reforma, pero ahí don Darío quizá en el transcurso del programa también con sus invitados podamos discernir si esto realmente es de verdad una reforma incorporada con un sentido crítico de ayudar al país, que a las luces los académicos sabemos desde un punto de vista que es muy complicado, está muy forzado, pero o serán globos sondas que se quieren lanzar en el Congreso Nacional para que estemos entretenidos nosotros y estemos acá en esta amena charla como el día de hoy, don Darío, que podemos estar platicando sobre estos temas y así nos tienen entretenidos con esto, porque todos sabemos que para que esa reforma constitucional se produzca, el Partido Libertad y Refundación no tiene los votos necesarios en el Congreso Nacional, porque tendría que ser aprobado por mayoría calificada y además de eso ratificado en una subsiguiente legislatura. Entonces me pregunto yo si serán globos sonda para poder tenernos a nosotros bastante entretenidos discutiendo estos temas y poder en esa medida distraer a la atención pública de los principales temas que están golpeando al país. Pero para entretenimiento con la Carta Magna no se juega. Este no es un asunto para estar jugando, es demasiado grave. ¿Tiene a mano el artículo 272 de la Constitución, abogado Madrid, para establecer que el artículo 272 identifica muy bien qué son las Fuerzas Armadas en el Estado de Derecho y además en un siguiente párrafo le establece claramente 1, 2, 3, 4 todas sus funciones constitucionales? ¿Es así? Es correcto, don Darío.
En efecto, así es. Ahí establece cada una de las funciones que establece la Carta Magna a las Fuerzas Armadas. Ahora podemos verlo cada uno de los en detalle. Vamos a poder verlo ahora acá. Dice que es una institución permanente, estrictamente profesional, Correcto. apolítica, no deliberante. Luego establece que sus funciones son cuidar la soberanía nacional. Bueno, los generales deben sabérselo de memoria. General Maldonado Galeas, ¿qué dice el artículo 272 de la Constitución respecto a su casa, a la institución a la que usted sirvió por muchos años? Contestaba de memoria cuando era niño. Sí, es una institución de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Y también creo que tiene facultades que envuelven todo un contexto relacionado con la defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional, mantener la paz, el orden público, garantizar el imperio de la Constitución, el ejercicio de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Si articulamos estos conceptos, a las Fuerzas Armadas les corresponde algo vital, que es la soberanía nacional. Y la Constitución manda de que la soberanía reside en el pueblo, por lo tanto tiene un gran peso. Pero el artículo que realmente debe de ser considerado como el determinante para las políticas de un Estado es garantizar el imperio de la Constitución. Y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es un contenido dentro de la Constitución de la República. Dicho sea de paso, es un mandato obligatorio garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, de la Constitución. ¿Y cómo recibe usted la intención de cercenarle esa última función? Yo lo recibo en dos contextos. El primero, sucedería una especie de indefensión de la democracia. Sucedería una especie de amenaza que constituiría, de aprobarse esto, un riesgo para la misma democracia y un riesgo para la República. ¿En qué sentido? La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República no se trata de cambio de poder, se trata de que quien esté ejerciendo la presidencia de la República tiene que entregar ese mandato del pueblo a otro ciudadano o ciudadana que el pueblo también elija para ese propósito. Si eso no se lleva a cabo... ¿Y la segunda óptica? La otra óptica es cuál es la intención de todo esto. Y usted dijo algo al principio. Se podría tratar esto de configurar un escenario en el cual la nación hondureña, el Estado de Honduras, quede a expensas de un extremo político, teniendo a las Fuerzas Armadas aparte de una función que está garantizando aspectos tan determinantes para la vida de un Estado como ser la soberanía, como ser garantizar el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, estará configurando un escenario en el cual esta neutralización vía, por supuesto, reforma constitucional, que también hay que decirlo, cuando esto se aprueba es legal, pero las acciones legales realmente van en línea con las aspiraciones del pueblo, van en línea con lo que la misma Constitución manda. Entonces ahí es donde podemos nosotros visualizar, o por lo menos tratar de identificar cuál es la intención que motiva al legislador para presentar esto, si no está en el marco de una estrategia para la condición del Estado, ni tampoco en una promesa de tipo político en el marco de las políticas que se tengan diseñadas, pero que no son públicas.
para el Estado de Honduras, para nosotros los ciudadanos, para comprender con transparencia estas intenciones que surjan de repente en un marco en el cual hay violaciones constitucionales desde el Congreso Nacional, hay violaciones constitucionales desde la Corte Suprema de Justicia, hay violaciones constitucionales desde el Ejecutivo y ahora se pretende con este acto de repente entrar en un contexto que a la postre entraría también en un atrevimiento de tocar un artículo constitucional con una vinculación muy estrecha con los artículos pétreos, siempre referidos a los aspectos que ya citamos. ¿Y usted, general Barahona, cómo recibe esta propuesta? Buenos días, de nuevo. Bien, mire, mi apreciación es muy parecida a la que hemos escuchado tanto del abogado Madrid como del general Maldonado. En realidad, cuando uno suma todos los ingredientes del escenario político de Honduras, lo que se ve es una especie de ataque coordinado contra la democracia. Cuando uno revisa el artículo 272, voy a hacer un detalle de lo que uno encuentra ahí. O sea, la parte que nos interesa, los párrafos que nos interesan, donde se menciona, por ejemplo, la defensa del territorio. Es un artículo pétreo. Donde se menciona el periodo presidencial, el artículo 237, artículo pétreo. Donde se menciona la no reelección, artículo 239, el artículo pétreo. Donde no se, donde nos expresa la Constitución quiénes no pueden ser elegidos como presidente, artículo 240 es pétreo y la forma de gobierno son pétreos. Esos son todos los artículos que están mencionados en el 272. Es el único artículo, el 272, que los reúne y le pone una cuña. Y la cuña es justamente que es Fuerzas Armadas quien va a asegurarse que los artículos no se violentan. Yo sé que hay criterios que dicen que, bueno, pero no se ha hecho siempre, es cierto, pero no es falso que sí efectivamente lo hayan cumplido. Por ejemplo, en 1985, un presidente quiso prolongar su periodo. En el 2009, otro presidente quiso violentar la Constitución llamando a una constituyente sin tener sin tener la aprobación del resto de la institucionalidad hondureña, y Fuerzas Armadas lo contuvieron ahí. Y sí es cierto que en un momento se aprobó una reelección en la que Fuerzas Armadas también se quedó quieta, pero no fue solo Fuerzas Armadas lo que falló ahí, falló la institucionalidad entera, porque ni la Corte dijo que no, ni la Fiscalía dijo que no, ningún tribunal dijo que no, y el pueblo mismo se quedó bastante quieto. Si acaso hubo reclamo fue bien poco, así que yo descartaría ese como el comportamiento típico de la institución, porque lo que vimos ahí fue una parálisis de toda la institucionalidad hondureña y del mismo pueblo, incluso de las instituciones privadas y públicas. Así que... ¿Y qué significaría ahora quitarle a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de garantizarnos la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República? General Barahona, ¿me da su respuesta después de una pausa, si le parece? Muy bien. Vamos a concederle la palabra a nuestros anunciantes. En nuestro foro Hablemos con Hechos, a través de TV Azteca Honduras, que emitimos ahora, originando nuestra señal desde la Gran Manzana, desde Nueva York, que amanece hoy.
implica que no obedece a impulsos de naturaleza política para decidir su acción, o que no obedece a intenciones de algún sector político para definir su acción, sino que obedece siempre a la Constitución. Así que suponer que por ser apolítica no puede intervenir en el escenario político es un error, digamos que es una ligereza al final, porque tiene la capacidad de intervenir, ya sea para contribuir a poner orden o para detener cualquier tipo de intención que surgiera. Cuando los legisladores decidieron poner esta responsabilidad a las Fuerzas Armadas, tenían un escenario que podían interpretarlo de dos formas. Podían decir, bueno, le vamos a dar este artículo 272 a las Fuerzas Armadas para que queden conformes sobre un hecho que nunca va a ocurrir, por ejemplo, es decir, nunca nos vamos a salir ya de la democracia. Era una posibilidad, pero la otra era, lo vamos a poner porque estamos seguros que va a ser necesario. Pienso que la segunda opción fue la que motivó a los constituyentes a dejar este artículo. O sea, evitar que algún presidente, algún gobierno, algún grupo de poder decidiera en algún momento tomar el país por su propia cuenta, rebasando cualquiera de los límites que la Constitución ya impone. Eso era sin duda la motivación, y se lo deja a una institución que la define como apolítica, como no deliberante, permanente y obediente. O sea, lo deja bien claro, fíjese, porque cuando nos dice que es no deliberante, quiere decir que no va a entrar en una discusión, que es blanco o negro, o se está respetando la Constitución o no. Cuando nos dice que es obediente, quiere decir que va a obedecer, pero en este punto a veces nos confundimos porque creemos que la obediencia es solo al presidente de la República, como lo dice en un artículo constitucional. No, la obediencia es a la Constitución sobre todo, porque cuando le impone garantizar el imperio de la Constitución, ya lo puso por encima incluso del orden político hondureño, lo está poniendo en el tope, o sea, ya no hay más arriba. Así que la misión al final de preservar el orden constitucional pasa por encima de cualquier otro criterio que exista. En algún momento se comentó que que se podía necesitar una ley secundaria para que el artículo fuera aplicable. Falso. La Constitución misma tiene todos los recursos tiene todas las atribuciones dispuestas para que los artículos de la Constitución se puedan cumplir. De repente, más bien, una ley secundaria más bien vendría a complicar las cosas, porque le estaría dando atribuciones complejas, ya queriéndolas definir cuando el escenario es claro. Así que creo, sin duda, que el constituyente dejó esto para una institución que no va a deliberar, que va a obedecer a la Constitución y que va a abstenerse de hacerlo dentro de contextos meramente políticos, o sea, dentro de motivaciones políticas. La única motivación política que tiene Fuerzas Armadas, según el artículo, es defender la Constitución, defender el imperio de la Constitución y, por supuesto, todo lo demás que implique la Constitución. Así que, no pudiendo deliberar, no teniendo otro recurso, solo le queda a Fuerzas Armadas un solo recurso, que es la advertencia del uso de la fuerza, porque está mandado en la Constitución, y en el extremo enfermo de una política que no madura, el aplicar el uso de la fuerza. Ambos extremos son indeseables, no son los que queremos. Lo que quisiésemos ver en el país es sectores políticos, primero atendiendo la Constitución de la República, porque atender la Constitución de la República significa estar apegado a los intereses nacionales en conjunto y a los intereses y derechos de las personas. Por lo tanto, estaríamos en la mejor postura. Por supuesto que va a haber una discusión de si me gusta de esta forma o me gusta de otra forma, pero eso está dentro del marco político. Pero cuando ya violamos los artículos constitucionales deliberadamente, o cuando hacemos propuestas que pretenden quitar atribuciones de aquello que puede de alguna forma en algún momento frenar este desborde político, ya la intención parece ser otra. Ya la intención parece decir, ¿saben qué? No me interesa nada y yo voy a pasar por encima de esta Constitución y encima de los intereses del pueblo hondureño, y para eso lo primero que voy a hacer es voy a amarrar una institución como Fuerzas Armadas que tiene una atribución de que me puede detener. Así que es un riesgo. Creo que el pueblo hondureño debe verlo con mucha suspicacia, con cuidado, con responsabilidad, y los sectores políticos también deben ser cuidadosos,
porque no se trata de poner a las Fuerzas Armadas por encima de nadie, no, se trata de ponerla al servicio del pueblo hondureño con los sagrados intereses de la nación. Y eso no tiene discusión. Ningún sector, ni ningún nivel político, Sí. un presidente, un Congreso o una Corte Suprema está por encima de esa intención. Fuerza Armada no está por encima de nadie, simplemente está para cumplir lo que la Constitución le manda con lo único que le queda como recurso para hacerlo. O sea, el constituyente nos dijo eso. Cuando no seamos capaces entonces de controlarnos, vamos a tener que recurrir a un recurso intenso de uso de la fuerza o de advertencia del uso de la fuerza. Ya lo vimos en en 1985, cuando un jefe de Fuerzas Armadas, comandante en jefe, advirtió la situación y logró que los sectores políticos llegaran a un acuerdo, que no fue lo mejor, sí, que de repente incluso hasta se violentó la Constitución, pero fue una salida que permitió seguir con el orden democrático. Y en el 2009 también lo vimos, cuando toda la institucionalidad del país le dijo a un presidente: lo que usted está pretendiendo hacer no se puede, no se le autoriza, se lo dijo el Congreso, se lo dijo la Corte, la Fiscalía, y al final una orden instruyó a Fuerzas Armadas que se detuviera el proceso que ya había arrancado. Entonces, no es cierto que no se haya cumplido con el mandato. Alguna vez se habrá fallado, las instituciones no son perfectas o las personas que las conducen pueden cometer errores. Cada quien responde por sus errores, y cuando alguien se ha equivocado habrá que llamarlo ante la misma Constitución y decirle: ahora explíqueme por qué sí o por qué no. Sí, lo entiendo perfectamente, General Barahona. General Maldonado, permítame hacer una analogía sobre esta fauna política en la que vivimos nosotros. ¿Usted cree que es ahora una intención de quitarle uñas y dientes al guardián para que los demás empleen la irracionalidad de la ley de la selva? Bueno, hay que reiterar el estado de indefensión en que cae el Estado de Honduras en términos de la sostenibilidad del sistema de vida democrático y también de la vigencia del sistema republicano. Y esa condición abre avenidas que en este momento, en la configuración de un escenario futuro, pudiera ser de alguna manera difícil de configurarlo acertadamente, pero garantizar y decir de que se trata del último recurso del cual dispone el Estado para frenar los impulsos políticos que no tienen una lógica de fortalecimiento de las instituciones, de garantizar el Estado de Derecho y todas esas figuras que en realidad estructuran un Estado. Entonces podemos identificar por lo menos en primera apreciación de que no se trata de una decisión que corresponde a una aspiración del pueblo hondureño y que corresponda también a la defensa de esos conceptos tan trascendentales de los cuales hemos ahora citado, como ser la soberanía nacional y como ser esto que apuntaba el general Barahona, que es lo único de lo cual dispone el Estado de Honduras en la Constitución para poder que esos artículos pétreos también sean respetados. Ojalá y que este tipo de intenciones sean comprendidas por toda la estructura del Estado. Y vamos a poner primero algunas variables que tienen que tener responsabilidad en esto. Lo primero, si esto pasa a ser recibido por el Congreso Nacional, ¿qué le corresponde a la Comisión de Dictamen? 2. Si la Comisión de Dictamen hace lo propio, ¿qué le corresponde a la Comisión de Defensa y Seguridad del Congreso Nacional? 3. Si eso se va moviendo, ¿qué le correspondería a la Presidenta de la República? Y lo voy a recalcar, a la Presidente de la República, y no como surgió por ahí una nota en la cual el asesor de la Presidencia de la República dice una expresión como de alguna manera prevaleciendo su opinión respecto a quien tiene la facultad y la autoridad
para también expresar desde el punto de vista de ser la comandante general de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son ni el presidente de la República, ni el ministro de la Defensa, ni el jefe del Estado Mayor Conjunto. Ellos son alto mando de las Fuerzas Armadas y desde luego el resto. Y hay algo muy importante en la Constitución de la República y son los principios por los cuales se rigen las Fuerzas Armadas. Unidad de mando, disciplina y jerarquía. Y la primera que cité, que es la unidad de mando, precisamente manda de que las decisiones que se tomen a nivel institucional tienen que ser en el marco de esa condición en la cual un acuerdo entre las figuras que conforman el alto mando militar viabilice cuál debe ser la política de defensa y la política relacionada con esta situación que ahora estamos viviendo. Entonces, no somos los soldados los que debemos de estar en alerta en este momento, por supuesto, nos atañe. Es Honduras y sus instituciones y alguien más que es importante destacarlo aquí. A veces, por indiferencia y también por indolencia, la ciudadanía no responde a este tipo de situaciones. Y es el momento, es el momento, y es un momento que más bien está fuera de tiempo. Siempre debe de ser de que si la soberanía reside en el pueblo, no es un concepto difuso, es un concepto real en el cual nosotros, los ciudadanos, debemos de tomar responsabilidad, una responsabilidad claramente expresada, pero dependiendo de análisis, dependiendo de valoraciones, de apreciaciones y de cómo la ciudadanía puede influir también en este contexto de tal manera de que esa intención no tenga ningún curso, que se detenga. Por supuesto. Abogado Madrid, ¿qué hay detrás? Bueno, don Darío, esa es la pregunta que uno se hace, ¿verdad? Porque casualmente cuando usted me dijo, tiene a mano el artículo, dije yo que no estoy diciendo lo correcto, dije, pero ya corroboré y no, estamos muy bien. Todavía mi memoria no falla. Entonces, don Darío, mire, al final creo yo, como yo le manifesté en mi primera intervención, la presidencia de la República es la comandancia general de las Fuerzas Armadas. Y el artículo, cuando el constituyente lo redacta, le dice que va a velar las Fuerzas Armadas por la alternancia en el ejercicio de la presidencia. ¿Por qué lo hace? Para evitar que las Fuerzas Armadas estén al servicio de la presidencia de la República y busque quedarse en el poder por un medio que no sea el esencialmente democrático y que utilice al cuerpo armado a efecto de quedarse en el poder ilegítimamente. Creo que el artículo está redactado de una forma totalmente adecuada. Lo que hace el legislador originario es establecer ese vínculo que debe haber entre Fuerzas Armadas y democracia. Y por eso el artículo... Quitarle a las Fuerzas Armadas la obligación de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, ¿es atentar contra la democracia? ¿Es poner en peligro el sistema? Claro, don Darío, es atentar contra la democracia. Porque entonces significaría que como las Fuerzas Armadas no tienen ya esa obligatoriedad de velar por la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, cualquier presidente las puede tomar para poder retener el poder por medio de las armas. Eso es muy grave. O sea, eso prácticamente que está establecido en la Constitución es una salvaguarda para el ejercicio de la democracia. Por eso cuando usted me pregunta ahora, ¿qué hay detrás de esto? Yo le decía en el primer segmento en que intervine que a mí me parecía que esto, uno, o es un globo sonda para tenernos entretenidos y que la Constitución prácticamente no es un motivo para entretener a los ciudadanos, sino que es un tema de respeto. Y dos, ¿será que ya están preparando un escenario para poder visualizar una forma de retener el poder en el cual no haya
ninguna circunstancia o ninguna posibilidad en el que pueda suceder lo que pasó en el 2009, que las Fuerzas Armadas tuvieron una intervención que no fue la mejor, pero bueno, pero tuvieron una intervención. Mire, al final, don Darío, lo que le quiero dar de conclusión en este tema es que, guste o no guste a mucha gente, al momento de hacer un análisis objetivo, imparcial e independiente, las Fuerzas Armadas tienen un rol en la Constitución, garantizar la democracia, y tenemos que respetarlo, porque si no es así, estamos abriendo caminos. Y no decimos que este gobierno, lo decimos en general, estamos abriendo caminos para que cualquier otra persona pueda retener el poder por medios ilegítimos, como lo hizo también en su oportunidad Juan Orlando Hernández, reeligiéndose ilegalmente. Con la amable aquiescencia de nuestros invitados, vamos a detener un minuto nuestra conversación. Esta mañana en el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. Sigue aquí, que seguiremos profundizando en el análisis de la seguridad institucional en Honduras, en nuestro espacio de todas las mañanas, que hoy excepcionalmente emitimos la señal original desde la Gran Manzana, desde Nueva York, de esta hermosa ciudad en el noreste de los Estados Unidos. Desde aquí emite TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Un minuto nada más. Allí en esa área, en el sur de Manhattan, ahora se levanta un edificio que pretende reunir la memoria de aquel atentado criminal terrorista dirigido por Al-Qaeda el 11 de septiembre del 2001. Desde ahí, esta ciudad y esta nación no volvió a ser la misma. Hablamos hoy sobre la actualidad política institucional de Honduras con tres distinguidos invitados que nos honran mucho aportándonos sus valiosas consideraciones. Abogado Kenneth Madrid, ¿qué es alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República desde el punto de vista del precepto constitucional? Ok, desde el precepto 272 constitucional, don Darío, lo que habla es que prácticamente este artículo es un artículo
también que nos remite, pues, un artículo de reenvío que nos manda a otros artículos de la Constitución y que lógicamente nos manda a artículos que nosotros conocemos como pétreos. O sea, en el contexto en el que lo envía es que debe garantizarse el ejercicio del sufragio, porque el artículo también le da esa potestad a las Fuerzas Armadas de que debe garantizar el ejercicio del sufragio cada 4 años para garantizar esa alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Lo que significa es que no puede haber reelección de la misma persona, debe garantizarse que ese cambio en el ejercicio del poder del Poder Ejecutivo debe darse cada 4 años. Y por eso el artículo inclusive, don Darío, le permite también que las Fuerzas Armadas se pongan a disposición del Consejo Nacional Electoral a efecto de que pueda resguardar el proceso electoral hondureño debido a la característica esencial de esa potestad y diríamos obligatoriedad que se le da a las Fuerzas Armadas de garantizar que cada 4 años existan elecciones democráticas en el país y que se desarrollen en paz y tranquilidad y que haya un nuevo presidente del Poder Ejecutivo en el país. ¿Cómo ve usted que se confunda política institucional con política partidista cuando se argumenta que está quitándosele responsabilidades políticas a una institución apolítica, por un lado? Y por otro, en el argumento de presentación, el proyectista dice que esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Quiero escucharlo, abogado Madrid. Bueno, mire, don Darío, nosotros respetamos al proyectista, al buen amigo Barrios, pero no compartimos su criterio al momento de esbozar esa iniciativa de ley. ¿Por qué? Porque, mire, acciones, acá no deben confundirse acciones de índole político partidario o político sectario con las obligatoriedades que tienen las Fuerzas Armadas y su devenir histórico en el país. Al final, estos temas, porque es una institución apolítica, lo marcó bien el legislador originario, es porque no deben tener sesgo con ningún partido político de turno que esté en el poder. Deben de ser... Exacto. Entonces no deben estar ni vinculados al poder, sino que únicamente reciben las órdenes del presidente de la República, que es el presidente de todos los ciudadanos, de los 10 millones de hondureños. A mí me parece que confundir eso de apolítica, las Fuerzas Armadas, con políticas institucionales es equivalente a confundir laicismo con ateísmo. No es lo mismo no tener religión que no tener fe. No es lo mismo. Totalmente de acuerdo con usted, don Darío. Y creo que ahí es donde radica el principal problema, porque acá, nos guste o no nos guste, las Fuerzas Armadas están para proteger la alternancia del poder, proteger la democracia, y creo que los 10 millones de hondureños acá deben de estar conscientes de algo, que la Constitución se instituyó para tener democracia participativa y bajo ningún contexto puede haber otro tipo de régimen en el país, más que la democracia. Eso es lo que vamos. Y preocupa, don Darío, porque nosotros en los últimos indicadores estamos muy mal en temas democráticos, muy mal. Y eso, estamos en un régimen híbrido y deberíamos de estar no en un régimen híbrido, y estamos régimen híbrido a punto de pasar a un autoritarismo. Y eso no lo digo yo, lo dicen los indicadores de país a nivel internacional que se dedican a estudiar el tema de las democracias. Entonces, estos temas, estas iniciativas no abonan, no ayudan para que nosotros podamos salir de ese régimen híbrido y estar en una democracia plena. Hacer esto es no contribuir al país a fortalecer el Estado democrático de derecho. 8:40 en Nueva York, 7:40 en Honduras. Les pido a nuestros invitados, con todo el respeto que me merecen, que me respondan en cápsulas así casi telegráficas a partir de ahora, porque queremos avanzar en algunos temas y en algunos otros asuntos de nuestra discusión esta mañana, y las manecillas del reloj nos oprimen, lamentablemente. Abogado general y general Barahona,
¿qué es desde las Fuerzas Armadas, desde ahí adentro, cómo se entiende garantizar? Garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, garantizar la soberanía nacional, etcétera. Eso de garantizar, ¿cómo lo entienden los hombres de uniforme? Bien, primero corrijo, no soy abogado, soy ingeniero en electrónica, pero después de los 40 años uno ya casi se cree abogado. Sí, bien, alega como abogado. Yendo a la pregunta concreta, es que confundimos, viendo los argumentos de por qué se presentó esta intención de reforma, confundimos la palabra política, la usamos en dos contextos totalmente confusos, o sea, intencionalmente confundidos. Usted lo dijo hace un rato. Cuando decimos que las Fuerzas Armadas son apolíticas, está diciendo no va a tomar la línea de ninguna fuerza política interior del país. Eso es lo que me está diciendo la Constitución. Claro. Pero no me quita nunca la responsabilidad de expresar ante cualquiera que pretenda afectar a Honduras cuál es la política de Honduras. O sea, cuando aceptamos, por ejemplo, definiciones como esta que dice la guerra es la continuación de la política por otros medios, justamente nos estamos poniendo ahí en políticas de Estado. Guerra está asociada a Fuerzas Armadas. Entonces, cuando la Constitución me pone este artículo, me está diciendo, en casos en que la política de Estado sea violentada por cualquiera, Fuerzas Armadas, en un acto no necesariamente de guerra, pero en una fuerza, va a contener a cualquiera que lo intente. O sea, no nos metimos en el espacio político de la política interna del país y de toda esa dinámica natural de la sociedad. Así que cuando se pretende decir que hay que sacarle roles políticos a Fuerzas Armadas, me parece que es un desacierto, una malísima interpretación del artículo 272. Y todavía más, cuando se pretende decir que hay que quitárselo porque no se ha cumplido, creo que cometemos un grave error incluso en el pensamiento. ¿Por qué? Mire, supongamos que es cierto que Fuerzas Armadas no ha sido capaz, supongamos que fuera cierto que no fue capaz de cumplir con el rol mandado en el 272. ¿Cuál debería ser la actitud del Estado de Honduras? Lógico, debería ser, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no ha cumplido? Y una vez que encontrásemos por qué no ha cumplido, si fuera cierto, tendríamos que decir, bueno, hay dos opciones. O le quitamos esta responsabilidad y dejamos al Estado sin nadie que lo pueda proteger, o a la inversa, vemos cuál es el problema, corregimos el problema y le habilitamos con mayor capacidad a la institución para que efectivamente pueda cumplir el rol. Y aquí es donde surge un tema que nació en el año 1998 y 1999, cuando se aprobó una reforma en la que desapareció un comando en jefe que era casi autónomo, con mucha libertad de acción, y apareció una figura como jefe de Estado Mayor Conjunto. El artículo 280 ahora define el nombramiento del jefe del Estado Mayor es libre por parte del presidente, que lo puede nombrar y remover como él quiera. Lo pone en iguales condiciones a un político que es el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, que son dos figuras totalmente distintas, que proceden de un proceso totalmente distinto y que no se pueden equiparar. Le pone un tiempo, pero dice, lo puede nombrar y quitar. Eso debilita la postura del jefe del Estado Mayor Conjunto, no le da el espacio y la libertad de acción suficiente, porque genera una relación muy próxima entre un político y una institución. Así que conviene de alguna forma separar un poco. Una forma de lograrlo sería modificar el artículo 280 y quitarle al presidente la atribución de nombrar y remover al jefe del Estado Mayor Conjunto. Está bien que lo pueda proponer si quiere, pero que lo nombre el Congreso, y que para removerlo se requiere ¿Cómo un entienden proceso. ustedes garantizar? Garantizar, bueno, garantizar es asegurarse que se cumple, sin discusión, no tiene margen de distinto. Garantizar es blanco y negro, la Constitución debe cumplirse, exactamente debe cumplir tal como está escrito, tal como lo manda, ¿no? Tal como lo manda su articulado. O sea, no es un tema de entrar en una discusión y decir, bueno, hasta aquí puedo y hasta aquí no puedo. No, es blanco o negro, o lo permito o no lo permito. Cuando cualquiera de nosotros asume un cargo, cualquiera que sea, ya sea de comandante del pelotón hasta jefe del Estado Mayor Conjunto, usted hace el análisis claro de cuáles son sus responsabilidades. Conoce sus capacidades, y conoce los mecanismos para hacerlo cumplir. Todos los jefes de Estado Mayor Conjunto han hecho el mismo análisis frente a esta responsabilidad de naturaleza política de Estado.
y tiene claras definiciones. Si algún sujeto dentro del escenario político, utilizando fuerza, pretende romper los límites de la Constitución, Fuerzas Armadas tiene que aparecer. Y no depende de que el presidente le diga que sí o que no, porque para violar la Constitución usted necesita tener poder, y en el Estado de Honduras el poder lo tiene el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los demás están sujetos a los tres. Así que si hay una violación de la Constitución, surge de alguno de los tres. Así que en ese momento, las Fuerzas Armadas inmediatamente se desconectan de la intención de ese sujeto, ya sea uno solo, la colusión de dos o de los tres, para romper el orden constitucional. Así que no hay espacio gris ahí, es blanco o negro. O se está cumpliendo la Constitución o no se está cumpliendo. Y Fuerzas Armadas tiene que salir. No hay duda de que posteriormente Fuerzas Armadas tendrán que explicar todas las razones y dar los argumentos. Es de acuerdo con eso, porque tampoco es una institución que tiene poderes superiores a la Constitución. Al final, claro, una vez restablecido el orden, hay que volver a juzgar los actos y decir, bueno, ¿se cumplió o no se cumplió? Pero quitarle la responsabilidad es como decir, dejemos que ahora cualquiera de esos tres que pueden violar la Constitución tenga espacio libre para hacerlo, y eso es un peligro enorme para el Estado de Honduras. Abogado Maldonado, usted después de quitarse el uniforme con aquella barbaridad de estrellas que llevaba encima del pecho, ahora es un político y ha tenido participaciones políticas y es un ilustrado analista. Desde ese punto de vista, ¿se puede entender que este argumento de que porque las Fuerzas Armadas no cumplieron el rol de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República para el periodo 2018-2022, si no controlaron pues a Juan Orlando para que se reeligiera, entonces esta reforma del 272 ahora es tampoco me controle a mí, que yo quiero quedarme? ¿Así se puede interpretar eso políticamente? Bueno, deben de considerarse los dos escenarios o las dos formas en las cuales esto puede caer en el ámbito de la política. Cuando hablamos de garantizar el imperio de la Constitución, significa de que las Fuerzas Armadas están facultadas constitucionalmente para recurrir a sus facultades en el caso de que todo el sistema político y la representación de ese sistema político falle violentando la Constitución. Solo quedamos nosotros, solo quedan las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, no hay objeción ni tampoco duda respecto a que se debe de actuar como lo manda esta Constitución. En este sentido, debemos de comprender los hondureños que la acción política que venga de un determinado poder del Estado, sea ejecutivo, legislativo o judicial, que esté en contra de la Constitución, ya pone a las Fuerzas Armadas en una situación en que no tiene que obedecer ningún mandato que venga de un determinado poder del Estado si la orden es ilegal o inconstitucional. Por lo tanto, prevalece esa facultad de las Fuerzas Armadas de garantizar ese imperio de la Constitución. En el caso que se cita, periodo en donde hay una reelección presidencial, hubo toda una secuencia de alineamiento de las instituciones del Estado para darle curso a una situación inconstitucional. Y ahí estaban las Fuerzas Armadas. ¿Incluyendo las Fuerzas Armadas? Incluyendo las Fuerzas Armadas en algo que nosotros debemos de hacer como soldados. Y es advertir, recomendar al comandante general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, si está en el marco de una ilegalidad o en el marco de una institucionalidad, aquí está la recomendación para que no lo haga. Y digo en este momento recomendación porque es la modalidad de la doctrina militar para tomar decisiones. Recomendación. Claro. No acepta la recomendación, señor presidente, está entrando en una faja de riesgo. Y
Si él sobrepasa esa línea de riesgo, ya viene la acción definitiva para que no haya esa violación constitucional. Y debo reconocerlo, en este momento las Fuerzas Armadas creo que tuvieron un espacio en que frenaron las acciones para que las decisiones llegaran a un mejor resultado, al que espera la nación hondureña, de que ese alineamiento perverso de las instituciones hacia fines inconstitucionales no se dé. Ese Estimados hecho... señores, les agradezco mucho sus opiniones sobre estos aspectos. Luego les voy a pedir que sigan conversando conmigo después de una pausa, porque quiero recoger sus opiniones sobre lo que está aconteciendo en la Corte Suprema de Justicia, en lo tocante a la presidencia de la Sala de lo Constitucional y otros asuntos en los cuales será valioso escuchar sus pareceres. Vamos a una pausa. En nuestro foro de esta mañana, Hablemos con Hechos de TV Azteca, que origina su señal desde Nueva York. Aquí a un frío, ¿a qué temperatura estaremos ahora? Hay una sensación como que se está menos 5 grados más o menos. Ahí en el rótulo del termómetro dice menos 1 grado, pero esto es mayor. Hay mucho frío, hay que abrigarse. Un par de mensajes nada más que no hay que perderse por nada del mundo.
que los magistrados incluso eran ordenados en la Corte Suprema, quién sigue de vicepresidente y quién sigue en cómo se ordenaban y se ponían al servicio de la jurisdicción. Antes era por quienes habían tenido mayores cargos dentro del Poder Judicial, y esos eran los que escalaban los primeros puestos, y así el que era solo litigante y llegaba de magistrado ocupaba el último lugar. Ese orden de precedencia el año pasado fue modificado, se modificó el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia y establecieron los actuales magistrados que ahora el orden de precedencia sería en el orden en que fueron electos en el Congreso Nacional. Eso para comenzar, eso marcó un cambio. Luego de ese tema hubo una moción en el Pleno de la Corte donde pidieron que por una única vez se tomara en consideración que comenzaran las coordinaciones de las salas no tomando en cuenta ese orden de precedencia, sino que lo dijeron con nombre y apellido, y esas mociones se tomaron en consideración a lo que dice el reglamento interno en esa reforma, que se necesitan 12 votos, 3/4 partes de la totalidad del Pleno. Pues bien, así se hizo el año pasado, se quedó ya la presidencia, la Sala Constitucional y las coordinaciones de las demás salas de acuerdo a esa moción, y dijeron que ya para este año 2024, cuando tocara cambiar, pues se iba a respetar el orden de precedencia antes establecido. No ha sido así, sino que al contrario, la decisión la ha tomado unilateralmente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en base a varios criterios. Ahí señalan un artículo 315 constitucional que, a mi punto de vista, yo respeto esa decisión, pero no tiene nada que ver con el orden de precedencia en la rotación de las coordinaciones y presidencia de las salas. Pero sí hay y citan también, dice que tiene potestad de la presidencia en un artículo transitorio nefasto que fue en el año 2011, cuando se estableció que mientras no se aprobaba una ley del Consejo de Judicatura, la presidencia iba a tener esas potestades de nombrar, de remover jueces y de despedir jueces, y que también llevaba las potestades administrativas del Poder Judicial. Eso lo han invocado porque cuando la ley del Consejo de Judicatura fue declarada inconstitucional, allá por el año 2016, perdió vigencia esa ley y obviamente este decreto volvió a tener vigencia. Ese decreto lo están utilizando ahora y es nefasto, eso no aplica porque ya el reglamento interno establece que el orden de precedencia se discute en el Pleno. Pues bien, se tomó una decisión unilateral, don Darío, y ahora, para que su enorme audiencia lo comprenda, se violentó el reglamento interno de la Corte, porque no puede hacerse así. Mire, si quieren cambiar el orden de precedencia y no tomar en consideración el magistrado que debe de asumir la coordinación este año, que a nosotros como analistas y como críticos no nos interesa si el que le corresponde es verde, azul, amarillo, rojo, el color que sea, lo que dice la ley es quien debería asumir. Pero lógicamente no está tomándose esa determinación. La presidencia de la Corte en un oficio unilateralmente designó a X personas y muchos no están de acuerdo. La que fue designada como coordinadora de la Sala Civil ha dicho que va a declinar porque no le corresponde de acuerdo a la ley este año, sino hasta el año 2025. El que se designó como presidente de la Sala Constitucional no ha dicho nada. Si guarda silencio, asumimos que va a asumir ese cargo. Se ha pronunciado el Partido Liberal, porque parece que es afín al Partido Liberal, diciéndole que no asuma y que decline. En todo caso, don Darío, acá no deberían de estarse pronunciando los políticos, no deberían estarse pronunciando ningún sector político partidario, porque la Corte Suprema de Justicia es la casa de la justicia. Precisamente este debería ser un problema que lo resuelvan los magistrados en el seno del Pleno. Pero cuando todos los políticos saltan a venir y a hablar de que lo que está haciendo la presidenta de la Corte es correcto, entonces están politizando el tema. Y yo he dicho, este tema se ha politizado. Y está politizado porque el presidente de la Sala Constitucional y el coordinador de las diferentes salas es quien decide la agenda de lo que se discute en la Sala Constitucional. Es el que marca. ¿Y en qué consistió la reforma del artículo del reglamento interno el año pasado? Cambiaron el orden de precedencia, como yo le explicaba. La precedencia ya no es
como se escogió durante 150 años atrás, sino que ahora es el orden de precedencia. Entonces no le corresponde al magistrado Fernando Padilla. No, sí, como lo reformaron, entonces ahora fue de conformidad a como fueron electos en el Congreso Nacional, en ese orden. Entonces en el orden estaba primero la presidenta Rebeca Raquel Obando y luego seguía el magistrado Luis Fernando Padilla. El problema fue que hubo una moción en esa primera sesión de pleno, donde esa moción dijeron por esta única vez, y tuvieron más de 12 votos, casi unánime, donde dijeron que por esa única vez se iba a poner en la presidencia de la Sala Constitucional a otra persona que no era respetando el orden de precedencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni idea. Quizá fueron el problema de hacerlo como... Ni idea, don Darío. Creo que fueron algunos acuerdos políticos a que llegaron y que no debería ser así. Voy a pensar que fueron acuerdos internos de la Corte a los que llegaron que fuera así. Y dijeron que en el año 2024 ya se iba a respetar el orden de precedencia establecido ya de conformidad como lo marca el artículo 5 del reglamento interno de la Corte. Y ya ahorita en el 2024 ya debería de tratarse el tema. Ahora, don Darío, lo único que nosotros decimos como estudiosos del derecho es, si quieren poner a X magistrado o quieren colocarlo de conformidad como ellos deseen, no hay problema, pero que entonces necesitan más de 12 votos que lo lleven al pleno. Y que si ahí todos se ponen de acuerdo y en el que los magistrados que van ahora a coordinar y presidir las salas son los que la presidenta dijo en el oficio y obtuvieron más de 12 votos, que es lo que dice la reforma que ellos hicieron, 3/4 partes, perfecto. Nosotros no diremos nada porque es el respeto al principio de legalidad. Nosotros el reglamento interno del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia no le permite a la presidencia la potestad de hacerlo sin el voto de los magistrados. Es correcto, lo que usted dice es correcto, don Darío, así es. Eso dice la norma interna que fue aprobada por estos mismos magistrados el año pasado. Entonces, ¿cómo es posible que ahora solo se esté haciendo por un oficio, cuando el año pasado hasta hubieron mociones, las aprobaron por más de 12 votos, y ahora no necesitan eso, sino solo necesitan un oficio de parte de la presidencia de la Corte? Contradictorio, ¿no? ¿No cree usted? Por supuesto. En un minuto cada uno, generales, denme su opinión sobre esto que ocurre en la Corte Suprema de Justicia. ¿Tiene conexión con todo lo demás? General Barahona, un minuto, por favor. Indudablemente, mire, es una continuación de la serie de violaciones a la ley, desde constitucional hasta cualquier otra ley. No hay freno en este sentido. Y tiene dos efectos inmediatos. Tiene un efecto de liderazgo de la Corte Suprema de Justicia sobre todo el sector judicial. Si la Corte Suprema, si su presidente fallan en cumplir la ley, dígame qué va a pasar hacia abajo. O sea, están dando un ejemplo malísimo. Y además tiene un ejemplo hacia el exterior, porque genera una inestabilidad que es vista por propios y extraños, en la que se va a limitar tanto la inversión como las acciones de comercio, porque todo el mundo va a decir, bueno, Honduras no es un país que me puede prometer estabilidad en proveerme lo que yo le compro, o estabilidad o garantizarme la seguridad de recursos que voy a invertir en aquel país. O sea, es dañino, totalmente dañino, y solo me muestra que no hay interés en el sector político que lo está haciendo en generar mejores condiciones para Honduras. General Maldonado, deme su opinión en 60 segundos, por favor. Si la presidenta de la Corte no obedece el reglamento interno y no permite de que se aplique, que esto sea por la mayoría de los magistrados, significa de que ahí hay una influencia de tipo político que se está ejerciendo al interior del Poder Judicial para tomar decisiones de conveniencia política en un marco estrictamente de justicia. Y esto nos lleva a una conclusión de que de repente se están alineando los poderes del Estado para poder configurar escenarios en los cuales, desde la Sala de lo Constitucional, dicho sea de paso, se pueda repetir la historia del 2012 o bajo otras modalidades en los cuales la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Constitucional, pueda facilitar el curso de una acción de tipo político que venga a dar al traste con la institucionalidad, con la democracia. Y aquí hay una vinculación
con lo que se está tratando de privar o de excluir a las Fuerzas Armadas de ese mandato constitucional del cual ya hablamos. La Corte Suprema de Justicia puede impulsar algo conforme a sus facultades, pero desde luego podría caer en una inconstitucionalidad y al no haber Fuerzas Armadas, entonces expedito está una acción, una pretensión de tipo político a la cual nosotros tememos se lleve a cabo y que constituye en este momento el riesgo a la democracia y a la república. Don Darío, y solo decirle algo en muy pocos segundos. Este tema de las rotaciones es un tema que está instituido en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1906. Imagínense, hace más de 100 años, todos los tribunales colegiados que son de menor categoría de la Corte tienen, que son las Cortes de Apelaciones o los tribunales que tienen tres jueces, las rotaciones son anuales de la presidencia de esos tribunales, establecido en la ley, se hace por mayor, desde el más antiguo, estar en la carrera judicial, comienza las rotaciones cada año. ¿Eso qué garantiza, notario? Que haya democracia dentro del Poder Judicial y que no esté en manos de una sola persona la agenda del tribunal, y obviamente que garantiza independencia e imparcialidad. Y ese principio continuó en la Constitución del 82 para garantizar, lógicamente, en el Tribunal Supremo, que también existía esa democratización. La última interrupción de nuestra conversación de esta mañana en nuestro foro que dirigimos desde Nueva York. Al retorno tendremos unos instantes nada más para unas conclusiones de nuestros ilustres invitados esta mañana en la pantalla de TV Azteca Honduras. Las nacionalidades de todo el orbe, y además aquí está la sede de la Organización de las Naciones Unidas, que es una especie de confederación de todos los estados de la tierra. Desde Nueva York, pues desde aquí dirigimos nuestro foro Hablemos con Hechos esta mañana a través de TV Azteca. Desde aquí justamente ha dirigido una carta pública a todos los ciudadanos desde su prisión en el correccional de Brooklyn, el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Carta que ha sido divulgada a la nación por su esposa
doña Ana García de Hernández. En esta carta, el exgobernante de Honduras, entre otras cosas, habla de su juicio, hace un llamado al pueblo hondureño, reiterando a la nación que esto es una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado. Manifiesta que es inocente. Manifiesta además en su carta el expresidente Hernández que mantuvo una estrecha relación con las distintas agencias de los Estados Unidos, a quienes les recuerda la disponibilidad de su gobierno para contribuir en el combate al narcotráfico. Cita la Biblia, cita distintos pasajes, asegura que va a someterse al juicio a partir de mañana, es decir, tiene un tono ya de convencimiento de que el juicio no se va a postergar más, que va a comenzar a las 9:30 de la mañana de mañana martes 20 de febrero en el piso 26, en la sala D de ese edificio, en donde hay 4 jueces en esta Corte del Distrito Sur. Ahí está la firma del acusado Juan Orlando Hernández. Quiero recoger la opinión de nuestros invitados esta mañana. General Barahona, ¿qué opina usted de este caso del expresidente Hernández? Lamentable. Lamentable, afecta indudablemente a la persona, a su familia y sin duda tiene un impacto en el país. Lo que deberíamos esperar en Honduras es que se haga justicia, que sea resuelto de la mejor forma en términos de justicia y que tanto el país como las personas recuperen de alguna forma su buena imagen en la medida de lo posible, dependiendo lo que resulte de ese juicio. Pero también es una lección para muchos hondureños. Cuando se tienen este tipo de contactos con cualquier agencia internacional, debemos asegurarnos de que todo quede efectivamente bien registrado, de que no se van a generar dudas, porque muchas veces ocurre que una vez que han ocurrido los hechos se pueden desconocer, así que hay que tener cuidado. Hay lecciones, los intereses que deben prevalecer en Honduras para todas las personas que en algún momento tengan o hayan tenido liderazgo deben ser los intereses de Honduras y deben jugarse de la forma más conveniente para el futuro, porque cuando se hacen actividades que son normales en los países, que tienen carácter secreto, debemos tener salvaguardas que aseguren que efectivamente el carácter secreto se mantiene y asegurarse que los actos que todos sometidos estrictamente a la ley y a la supervisión de los intereses del Estado de Honduras a través de sus instituciones. ¿Qué espera usted que ocurra en relación con el acusado en el juicio? ¿Perdón? ¿Qué espera usted que ocurra en relación con el acusado en este juicio? Bueno, mire, como buen hondureño yo quería ver que sea declarado inocente, porque con eso también se beneficia la imagen del país. Pero si me sustraigo de ese interés de hondureño, de buena persona, lo menos que podemos esperar y que deberíamos exigir es que se haga justicia. Gracias, general Barahona. ¿Y usted, general Maldonado, cómo aprecia el juicio del expresidente de Honduras en Nueva York? Como una fortaleza del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, y como una debilidad institucional, en este caso de Honduras, tanto del sistema de justicia como también la vulnerabilidad que tienen los órganos del Estado para ser penetrados por este tipo de organizaciones, y también lamentablemente como un Estado ajeno a nuestra justicia toma las decisiones, por supuesto, desde una visión de sus intereses nacionales, de proteger a la sociedad, en este caso la sociedad norteamericana, pero deja en entredicho un debilitamiento institucional evidente en nosotros para aplicarnos nuestra justicia. Y aquí creo que va a haber un ¿Qué duelo. lecciones debemos aprender, general Maldonado? Debemos de aprender que no podemos delegar ni transferir nuestras responsabilidades como Estado para la aplicación de
de la justicia. Y esto debe de tener un cambio. Si bien es cierto, hay un acuerdo de extradición como se maneja conforme a la ley, nosotros no debemos de depender de eso para tomar nuestras propias decisiones y fortalecer nuestras instituciones para la aplicación adecuada de la justicia. Vamos a ver un caso histórico en el cual el señor expresidente Hernández es juzgado fuera de nuestro territorio tan solo por una conspiración para introducir droga. Sin embargo, al interior de eso pueden haber otras situaciones. Un duelo entre la conspiración para introducir droga a los Estados Unidos contra un duelo contra la conspiración que el señor Hernández ahora arguye está tomando el crimen organizado para su afectación. Al final, nosotros... ¿Y usted, abogado Madrid, qué opinión perdemos. puede ofrecernos sobre la globalidad de este asunto, sobre el juicio en contra de Juan Orlando Hernández? Bueno, don Darío, mire, varias cosas, y se lo puedo resumir muy rápido. La fuerza probatoria que tiene la Fiscalía Federal sobre el expresidente Hernández es muy fuerte. Tal como lo manifestó en su momento la directora de la DEA, el fiscal del Distrito Sur de Estados Unidos y el propio fiscal general, fue contundente. Y años de investigación, agentes encubiertos. Está complicado el expresidente Hernández, muy complicado. Y bueno, mire, y uno como hondureño lo único que espere es que tenga un debido proceso, que se le respete esa garantía y que uno es consecuencia de sus acciones. Al final, creo que eso es ya taxativamente ineludible. Recuerde que ya hay una condena, hay una sentencia en el juicio de su hermano, y que lo que ahí se divulgó y lo que ahí se probó es verdad ineludible para un tribunal, y eso se va a reproducir en el juicio que hay contra él. Así que ya prácticamente, y en esa carta... Basado en eso, ¿qué se atreve usted a presagiar? Yo puedo presagiar que incluso el nivel de efectividad de la Fiscalía Federal es del 95-98% de efectividad, y cuando construyen un caso, lo hacen... como bien lo manifestaron ellos, años de investigación y agentes encubiertos, lo van a declarar culpable al expresidente. ¿Qué lecciones debe aprender Honduras, abogado Madrid? Mire, las lecciones que debe aprender el país es depurar, la clase política de Honduras debe depurar sus filas de cada partido político, debe enaltecer los valores éticos y morales de cada uno de sus miembros. Los sectores gubernamentales deben de comprender que aquí no se puede lindar con el tema de narcotráfico ni incorporar capitales ilícitos en el tema de campañas. Ojalá que la clase política nuestra comprenda que hay que hacer reformas fuertes en temas de política limpia, porque esa ley no tiene garras ni tiene dientes. Tienen que hacer reformas fuertes en los tipos penales de financiamiento de campañas políticas, y deben hacer reformas estructurales en el sistema político electoral. Si eso no sucede, don Darío, es que no aprendimos una lección fuerte en el país, y que necesariamente dicen que el que no aprende de sus lecciones está obligado a repetir su pasado. Es lamentable si no logramos aprender eso. Solo me queda una dudita en 15 segundos que usted nos dio ahí como el ingrediente de tocar esa iniciativa de que iban a cancelar, de cancelar la personería jurídica de los partidos, pero ahora lo dejo esto. Los partidos políticos son instituciones de derecho público, los garantiza la Constitución, y únicamente pueden cancelarse ya porque no tengan el aforo político del que manda, que es el pueblo hondureño, y las personas son las que realizan las acciones a título de autor, y quien haya cometido delitos debe de ser sancionado por la ley. Pero los partidos políticos son instituciones de derecho público que no tienen la culpa de nada. Y don Darío, hace falta su calor aquí en el set, así que se le nota su ausencia. Pero disfrutamos del rico cafecito que siempre nos da. Muchas gracias. No Gracias, abogado Madrid. Para abarcar esos otros asuntos necesitamos media hora más.
pídala, que a usted le escuchan. Llegamos a las 8:30 gracias a sus peticiones. En cualquier caso, lo nombro mi abogado a partir de ahora. Gracias, abogado Kenneth Madrid, distinguido analista, consultor independiente, catedrático, un hombre ilustrado de la academia, el general Luis Maldonado Galeas, ex general general retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras, analista estratégico y político, y el ingeniero y general Isaías Barahona, también general en condición de retiro. A los tres les agradezco muchísimo por la gentileza de compartir con nuestra audiencia sus valiosas opiniones esta mañana. Que tengan un día feliz, señores. Gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. A toda nuestra audiencia también le agradecemos por acompañarnos esta mañana emitiendo nuestro foro desde Nueva York, desde donde nos despedimos momentáneamente. Gracias y adiós.